La calle estaba en silencio aquella mañana. Era un silencio espeso, como si las casas mismas estuvieran todavía adormecidas, reteniendo el calor de la noche en sus paredes. El sol apenas empezaba a filtrarse entre las ramas de los árboles, y el aire llevaba ese aroma fresco y húmedo, que solo existe antes de que la ciudad despierte por completo. En una de esas casas, detrás de una ventana de marco blanco y cortinas de encaje, una luz cálida ya estaba encendida. Desde fuera apenas se veía la silueta de una mujer moviéndose lentamente en la cocina. No tenía prisa. Nunca la tenía a esa hora. Sus movimientos eran suaves, casi ceremoniosos. Abría la alacena, sacaba una olla grande de hierro esmaltado, colocaba un cucharón al lado y, con un gesto medido, vertía agua que pronto empezaría a calentarse. La mujer se llamaba Clara. Tenía el cabello recogido en un moño bajo unas manos que parecían conocer de memoria cada cuchara, cada especia, cada verdura que tocaban. Vestía una bata de algodón con flores pequeñas, de esas que ya no se ven en las tiendas, y que parecen hechas para durar décadas. Su cocina no era grande, pero en ella cabía algo que no se encontraba en todas, una sensación de refugio. Clara preparaba sopa cada día. No era cualquier sopa. Tenía algo de la infancia, algo de los días en que las ollas burbujeaban durante horas y las casas olían a comida incluso desde la calle. Usaba verduras frescas cortadas con paciencia, un poco de pan duro que desmenuzaba con las manos, caldo hecho a fuego lento sin prisas, como si quisiera convencer al tiempo de detenerse. Pero siempre hacía más de lo que ella sola podía comer. Mucho más. No vivía con nadie. Su esposo había muerto hacía años y sus hijos ya no vivían en la ciudad. Podría haber reducido la receta a usar una olla más pequeña, pero no lo hacía. La olla grande siempre estaba ahí llena hasta la mitad, como si esperara invitados que no llegaban. O tal vez como si supiera que llegarían. Mientras el caldo comenzaba a hervir suavemente, Clara abría la ventana. El vapor escapaba hacia el aire frío y se mezclaba con el olor a hierbas frescas que venía de las macetas de su balcón. Era un aroma que poco a poco iba extendiéndose por la calle. No tardaban en pasar los primeros transeúntes, un cartero en bicicleta, una mujer con una bufanda apresurada hacia el trabajo, un niño que arrastraba su mochila más que llevarla. Todos giraban un poco la cabeza al pasar frente a esa ventana. Todos respiraban más hondo, aunque ninguno se detuviera todavía. Clara lo sabía. Lo veía desde su cocina con una leve sonrisa. Había algo en preparar sopa para otros que la llenaba de calma. No siempre los otros venían, pero ella seguía haciéndolo. Como si al hacerlo, mantuviera vivo un hilo invisible entre ella y el resto del mundo. A media mañana, el olor se volvía más intenso. Las zanahorias se ablandaban, las papas absorbían el caldo y un poco de perejil fresco picado a mano flotaba en la superficie como si fueran pequeñas islas verdes. Clara probaba un sorbo no para corregir nada, sino para confirmar que estaba como debía estar. Luego sacaba del estante un montón de cuencos esmaltados, todos distintos, heredados de tiempos en que las cosas se compraban de una en una y no en juegos completos. Colocaba los cuencos en fila sobre la mesa y junto a cada uno un pedazo de pan. No cualquier pan, era pan que ella misma había horneado el día anterior con corteza firme y miga suave. Si sobraba, lo cortaba en trozos para echarlo en la sopa y que se empapara de todo ese sabor. A esa hora, algunos vecinos ya habían aprendido que podían tocar la puerta. No hacía falta explicar nada. Clara servía, ellos agradecían. Un joven repartidor, un anciano que vivía solo a 2 calles, incluso una madre con un bebé que no dejaba de llorar y que apenas podía sostener el cuenco con una mano mientras la otra acunaba al niño. Clara no preguntaba, no pedía nada. Solo servía la sopa y a veces añadía un trozo extra de pan para más tarde. Ese día, sin embargo, cuando el reloj marcó las 11, todavía nadie había llamado. La sopa estaba lista, el pan en su sitio, la mesa preparada. Afuera, el cielo se había nublado un poco y un viento suave traía hojas secas hasta su puerta. Clara se apoyó en el marco mirando la calle vacía. Y entonces lo escuchó. Unos pasos lentos, arrastrados acercándose desde la esquina.
No eran los pasos de alguien con prisa. Sonaban cansados como si cada metro pesara. Cuando la figura apareció, Clara vio a un hombre mayor de chaqueta raída y mirada baja. No lo había visto antes. Caminaba con las manos metidas en los bolsillos, el rostro enrojecido por el frío. Se detuvo frente a su casa, levantó un poco la cabeza y sin decir palabra, inspiró profundamente el aire que venía de su ventana abierta. Clara sonrió. Abrió la puerta antes de que él tocara. «Pase». Su voz era suave, pero firme, como si la invitación no admitiera un no. El hombre la miró sorprendido, como si no estuviera seguro de que le hablaban a él. Entró despacio con pasos que parecían medir el suelo. Sus ojos recorrieron la cocina y se detuvieron en la olla. Clara no le preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí. Simplemente tomó un cuenco, lo llenó hasta el borde y lo colocó sobre la mesa. El hombre se sentó, tomó la cuchara, y antes de probar bocado cerró los ojos un instante. El primer sorbo fue lento, luego otro y otro. No dijo nada, pero cuando levantó la vista, Clara vio en sus ojos algo que reconocía muy bien: el alivio de sentirse, aunque fuera por un momento, en casa. Y así, sin palabras, la sopa cumplió su propósito una vez más. La cuchara hizo un sonido leve. Al chocar con el borde del cuenco, un tintineo apenas audible, que sin embargo llenó la cocina como si marcara un pulso. El hombre respiró hondo, apoyó la mano sobre la mesa y dejó que el vapor le humedeciera el rostro. No había prisa en su gesto, y aún así, cada sorbo tenía la urgencia silenciosa de quien ha buscado durante mucho tiempo algo que no sabía nombrar. Clara lo observó un instante, y luego se movió con naturalidad, puso otra servilleta, acercó el pan, dejó al alcance un pequeño plato con unas rodajas de limón, que ella a veces añadía a la sopa cuando necesitaba recordarse que la vida también tiene acentos brillantes. «¿Si quiere más?», ahí dijo, y su voz parecía acomodar el aire como si la habitación hubiera tenido una esquina en desorden. El hombre asintió sin mirarla. La segunda cucharada fue más rápida. A la tercera, un trocito de perejil quedó pegado en el borde de sus labios, y él, con una torpeza que no humillaba, lo retiró con la servilleta. Algo en esa torpeza hizo que Clara apartara la vista, no por pudor, sino por respeto a la intimidad de esos gestos, que cuando uno está demasiado cansado, revelan más de lo que se desea. Afuera, el viento había decidido narrar su propia historia, arrastraba hojas, se colaba por el zaguán y movía suavemente las cortinas. Una campanilla en el balcón, regalo de una vecina que se había mudado hacía 2 veranos, tintineaba con una cadencia irregular. Clara, que conocía los sonidos de su casa como se conoce la respiración de un ser querido, que duerme a tu lado, sintió que todo, incluso el clima, estaba a favor de esa escena. Un hombre comiendo en silencio. Una mujer sosteniendo el tiempo con una olla llena. «Gracias», dijo él al fin, pero no fue un cierre. Fue más bien un hilo lanzado por encima de la mesa. La palabra quedó en el aire como una cometa que se resiste a bajar. Clara se permitió sonreír. No preguntó por qué gracias, no hacía falta. Se acercó a la olla, sirvió otro poco, colocó de nuevo el cuenco frente a Moel. El hombre lo aceptó con una ligera inclinación de cabeza, y por un momento sus ojos detrás de esas pestañas pobladas se humedecieron. No llegó a llorar. Ni era necesario. «¿Vive cerca?», preguntó ella con una suavidad que sonaba a «usted decide cuánto contar». El hombre tragó, limpió la cuchara como si las palabras también necesitaran un utensilio limpio, y dijo: «Por ahora cerca. Mañana, no sé». Y el no sé se quebró como una rama seca, pero sin hacer ruido. Clara no insistió. Señaló el pan, cortó una rebanada más gruesa, la mojó apenas en el caldo y la dejó a su lado. El hombre la miró como se mira un gesto conocido que no se esperaba volver a ver. La tomó con la mano y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa mínima, casi infantil, que le borró por un segundo la gravedad de la frente. A Clara le pasó algo en el pecho, una especie de agradecimiento íntimo, dirigido a nadie por esa miga tibia, por ese sabor, que volvía a traer al presente, aunque solo fuera por la duración de una bocanada. El reloj de pared marcó, y con el golpe del péndulo, la calle volvió a aparecer en la escena. Un coche frenó, alguien bajó y cerró la puerta. Un perro ladró una sola vez y se cayó de inmediato.
Sonidos de barrio de lo cotidiano que se obstina en continuar, aunque uno sienta que todo podría detenerse en cualquier momento. Clara se limpió las manos en el delantal. Pensó en sus hijos tan lejos y en cómo la distancia es también una forma de viento que corre por dentro y enfría despacio. Me llamo Clara, dijo no por formalidad, sino por ofrecer su nombre como se ofrece un asiento. Mateo, respondió el hombre. Mateo, repitió su nombre como si se lo probara, como si después de mucho tiempo lo oyera dicho, en una voz que no era la suya. Hubo un silencio en el que ambos escucharon el hervor suave que la olla mantenía, un latido grueso lento, que parecía ordenar el resto de ruidos. Clara se apoyó en el respaldo de la silla de enfrente sin sentarse. No le hacía falta invadir el campo visual de Mateo. Bastaba con estar allí como se está junto a una cama cuando un enfermo duerme y no se quiere despertarlo, pero tampoco dejarlo solo. Si necesita llevarse un poco, para más tarde tengo frascos, comentó casi al pasar, como quien ofrece un abrigo antes de que el frío se haga presente. Mateo la miró entonces de frente. No había en sus ojos la súplica de quien pide, había más bien la resistencia de quien no quiere deber. Pero esa resistencia se quebró con una naturalidad tan limpia que ni él pareció advertirlo. Si no es molestia, dijo. Para eso hago de más. No fue explicación. Fue declaración de principios. Clara dejó la frase ahí sin adornos y se dirigió a la alacena. Sacó 2 frascos de vidrio con tapa metálica, los mismos que usaba para guardar mermelada de ciruelas cuando era temporada. Los enjuagó con agua caliente, los secó con un paño, los llenó con cuidado hasta dejar un espacio para el aire. Le gustaba que las cosas salieran bien incluso en lo invisible. Ese dedo de vacío era para ella una pequeña promesa de que al abrir el frasco más tarde, el aroma seguiría intacto. Mientras trabajaba, su mente viajó un instante sin despedirse de la escena. Recordó otras manos sosteniendo cuencos, otras bocas templadas por el caldo. Recordó a una joven embarazada que había venido una tarde lluviosa, y que al probar la sopa dijo: mi abuela hacía una igual, y se echó a llorar sin ruido. Recordó a un niño que pidió una cucharada más para mi hermano, que no se atreve a entrar, y cómo al final ambos terminaron sentados en la alfombra, con las rodillas tocándose compartiendo pan. Recordó a su esposo tantos años atrás diciendo: no te canses, mujer, y ella respondiéndole: si me canso, duermo mejor, y los dos riéndose en esa complicidad pequeña que sostiene a la gente sin que nadie lo note. Volvió al presente cuando la cuchara de Mateo golpeó una vez más el borde del cuenco. Él había terminado, no dejó ni una gota. El pan, en cambio, quedó a medio comer. Tal vez porque guardarse media rebanada era una forma tranquila de decir: me alcanza. ¿Cuánto le debo?, preguntó acomodándose la chaqueta como si el cuerpo se acordara repentinamente de las reglas de la calle. Nada, dijo Clara. Si quiere otro día, traiga una historia. A veces hacen falta historias para que la sopa salga mejor. Mateo parpadeó. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco lo sorprendió del todo. La idea se le quedó prendida como un broche en el pecho. Se levantó despacio, recogió los frascos, los guardó en una bolsa que Clara alcanzó de un cajón. La bolsa tenía el dibujo descolorido de un limón y unas letras en cursiva: Mercado de los Jueves. Ella la había usado tantas veces que las asas se habían amoldado a sus manos. Hoy puedo pagar con silencio, dijo él, torciendo la boca en una sonrisa que esta vez fue más franca. Pero volveré con algo que sirva. No prometo que sea alegre. No hace falta que sea alegre, respondió Clara. Solo que sea de verdad. Cuando Mateo salió, el viento había arreciado. Un remolino pequeño jugó con unas hojas frente a la puerta, y por un instante la calle se llenó de ese susurro seco que tienen los árboles cuando fingen hablar. Clara cerró con suavidad. No encajó el pestillo de inmediato. Apoyó la frente en la madera. Respiró, dejó que un agradecimiento sin destinatario le creciera detrás de los ojos. Después volvió a la cocina. Había sopa todavía. No tanta como al principio, pero la suficiente. Apartó la olla del fuego, la dejó reposar. Mientras tanto, lavó los cuencos usados, cambió el paño de la mesa, ordenó las cucharas. En cada tarea había un cuidado, una reverencia pequeña por lo que terminaba de ocurrir.
Así durará el aroma un poco más, pensó, y abrió apenas la ventana para que el aire fresco entrara sin apagar del todo el resto de olores. El timbre sonó con la delicadeza de quien no se atreve a molestar. Clara, que reconocía a menudo a las personas por la manera en que tocaban, adivinó que sería alguien nuevo. La gente del barrio llamaba con ritmo firme, como si estuvieran saludando. Este timbrazo, en cambio, fue un roce. Al abrir se encontró con una niña de unos 10 años, el cabello recogido en 2 colas, un abrigo que le quedaba un poco grande, y unos ojos que miraban como se mira un escaparate demasiado brillante. ¿Sí? La niña se retorció las manos. Mi mamá dice que no venga a molestar, que si no se puede no pasa nada. Tomo aire, pero yo vine a preguntar si le sobra sopa. Clara se apartó, hizo un gesto con la mano, el mismo gesto que había hecho 1000 veces, y que sin embargo siempre llegaba con la frescura de la primera pasa. La niña entró dando pasos cortitos, como si cada baldosa pudiera ser distinta. Al ver la olla, abrió la boca no por hambre, sino por maravilla. Parecía que hubiera encontrado una puerta secreta en una pared, una prueba de que todavía había mapas por dibujar en el mundo. ¿Cómo te llamas? Inés. Soy Clara. Y al decirlo sintió una tibieza que le encendió el nombre por dentro, mientras servía un cuenco pequeño, no tanto por la niña, sino porque sabía que comer lento se aprende mejor, si el cuenco no asusta. Clara notó el rojo en las mejillas de Inés, el brillo de los ojos que no era fiebre sino expectación. Le acercó el plato, dejó junto a él un trozo de pan más pequeño. Pensó en cómo los tamaños son también una forma de cariño. Mi mamá se quedó dormida, explicó Inés después del primer sorbo, como si la confianza naciera en la lengua gracias al caldo. Trabaja de noche. Yo sé calentar sopa, pero la estufa. Se interrumpió como si no quisiera hablar mal de la desdicha. No hace falta que expliques, dijo Clara, porque a veces las explicaciones son ropa de abrigo en verano. Inés asintió. Comió con seriedad. A cada 2 cucharadas miraba la ventana como si estuviera compartiendo el hallazgo con alguien que la esperaba en la esquina. Clara pensó en esa mirada hacia afuera y entendió que quizá la niña estaba practicando el regreso, ensayando cómo se cuenta una buena noticia. ¿Quiere que le lleve a su mamá?, preguntó la niña, tímida y valiente a la vez. Yo puedo cargar si me pone una tapa. Te pondré 2 frascos, uno para ahora y otro para más tarde. Y pan. Clara dijo pan con una convicción de quien declara que la ternura es también una amiga que se comparte. Mientras llenaba los frascos, Inés, sin darse cuenta, empezó a hablar de cosas que juntas armaban la postura de su casa. Una ventana que se atasca cuando llueve, una televisión que solo agarra 2 canales. Un gato que entra por el patio del vecino y siempre deja una huella de barro en el mismo lugar. Hablaba sin quejas, como si todo eso también formara parte de una lista de pertenencias. Clara la escuchó con atención tranquila y hubo un minuto en que la cocina pareció estirarse para hacer sitio a ese relato, como si sacaran un pliegue, y todo cupiera mejor. El timbre volvió a sonar. Esta vez firme. Clara miró a Inés y la niña, con la boca en una línea de pan recién hecho, sonrió sin sonido. Al abrir, encontró a la pareja del tercer piso, ella con una bufanda verde, él con un gorro tejido. Llevaban semanas escapando de una rutina que parecía morderles el ánimo. Traían un recipiente propio. «¿Llegamos a tiempo?», preguntó la mujer, y sus ojos tenían un cansancio hermoso de esos, que ya se están rindiendo a la posibilidad de descanso. Siempre, dijo Clara. Hubo entonces un pequeño concierto de objetos, el choque suave de tapas, el roce de cucharas, el golpeteo de un frasco al cerrarse. Inés sostuvo su bolsa como si fuera un tesoro. La pareja del tercer piso se prometió con la mirada que esa noche, sí, esa noche, hablarían de otra cosa. Y Clara, en el centro, se sintió un puente. No un puente monumental, sino uno de madera tibio que cruje un poquito, pero te lleva igual a la otra orilla. Cuando la puerta se cerró por tercera vez en 20 minutos, la cocina quedó de nuevo en silencio. Siguió un rato así, como después de un concierto, cuando todavía queda vibrando una cuerda invisible. Clara recogió migas, secó gotas de agua, acomodó los frascos vacíos. Volvió a acercar la olla al fuego apenas un suspiro
para que no perdiera el abrazo de la tibieza. Y mientras el hervor volvía a la superficie, como quien regresa de un paseo corto, pensó en Mateo. Imaginó sus manos ahora más seguras abriendo el frasco. Imaginó el lugar donde lo haría un banco, un portal, tal vez una habitación prestada. Imaginó la primera cucharada como una llave girando en una cerradura antigua. No necesitaba saber más por ahora. Ya era suficiente. La tarde avanzó y la luz cambió de inclinación. La campanilla del balcón enmudeció, el viento había elegido otra calle. Los pasos se hicieron más frecuentes. Gente que regresaba a casa, gente que salía a buscar algo. Clara atendió 2 timbres más, escuchó un gracias con acento de otra ciudad. Vio a un adolescente guardar su cuenco en la mochila para no romperlo, y prometió devolverlo mañana seguro. El día se llenó de esas promesas chiquitas que hacen respirable el futuro. Cuando ya cerca del atardecer, por fin se sentó, lo hizo con la sensación de que el cuerpo no pesaba más, sino distinto. La silla crujió la madera, dijo: «Aquí estoy». Clara apoyó los codos en la mesa. Abrió su cuaderno, una libreta de tapas duras con hojas rayadas, y escribió la fecha. No anotó nombres completos ni historias, solo garabateó Mateo, Inés. Pareja, 3er piso, sopa con limón. Aquello era su mapa. No para orientarse, sino para no olvidar que en el correr de los días hay encuentros que como pequeñas velas quieren ser recordados. La noche empezó a entrar por la ventana con su andar azul. Clara cerró las cortinas, dejó una luz encendida y otra sombra que hacía la cocina más honda. Tocó el borde de la olla y decidió que era momento de apagar el fuego. Quedaba poco. Mañana habría que volver a empezar, cortar verduras, salar el agua, a ojo mezclar con la paciencia que solo se consigue cuando uno ya no compite con el reloj. Mientras se lavaba las manos, escuchó el teléfono vibrar en la sala. Era un mensaje de su hija, una foto de un plato, una sopa clara, ramen, en un tazón ancho, una mesa desconocida, y al fondo, 2 personas que reían. «Mamá, probé algo que me recordó a ti», decía el texto. Clara miró la pantalla sin responder de inmediato. Sonrió, sostuvo la imagen con los dedos como quien sostiene una mariposa, y sintió que el mundo era un poco más redondo. Apagó la luz de la cocina. El calor residual quedó flotando como una bendición que tarda en disiparse. Antes de irse a dormir, volvió sobre sus pasos, metió en la nevera un pequeño resto que había quedado pegado al borde de la olla, y dejó sobre la mesa 2 frascos vacíos, limpios, listos para la mañana. Los alineó con cuidado y al hacerlo oyó en su cabeza la promesa de Mateo: «Volveré con algo que sirva». No sabía qué traería. No importa. Hay promesas que son por sí solas forma suficiente. Cerró la puerta de la cocina y el clic del picaporte fue también un punto y aparte. En el pasillo la alfombra amortiguó sus pasos. En el dormitorio el aire estaba frío, pero la cama guardaba el secreto del cuerpo que una vez compartió. Clara se deslizó entre las sábanas y dejó que el cansancio le pesara bonito como una manta de lana sobre los hombros. Antes de cerrar los ojos pensó en el barrio entero como en una olla grande, tantas vidas, tantas verduras sumergidas, cada una soltando su sabor, todas juntas sosteniendo el caldo. Durmió con esa imagen y con el rumor de un hervor suave que no venía de la cocina, sino de un lugar más adentro, donde el tiempo se arremolina, donde la memoria se siente tibia, donde la esperanza, sin hacer ruido, siempre encuentra espacio para una cucharada más. La mañana siguiente comenzó antes de que el cielo se tiñera por completo. Clara se despertó con esa claridad que no depende de la luz, sino de un hábito que ya se volvió costumbre. Permaneció unos segundos bajo las mantas, escuchando cómo la casa respiraba en silencio. A lo lejos, un murmullo de motor anunciaba que el camión de la basura estaba haciendo su ronda. Las ruedas crujían sobre el asfalto húmedo, y un golpe de contenedor devolvía un eco breve que se apagaba rápido. Se levantó despacio, encendió la lámpara de la mesita y, sin encender la luz del techo, caminó hacia la cocina. Sus pies conocían de memoria cada irregularidad de las baldosas, cada tabla del pasillo que crujía si se pisaba en el ángulo incorrecto.
Abrió la puerta de la cocina y fue recibida por ese aroma de la noche anterior, aún flotando débil pero persistente, como un hilo invisible que se negaba a romperse. Lavó los frascos que había dejado listos. El agua caliente empañó el vidrio, y por un momento tuvo la impresión de que dentro había algo más que vapor, recuerdos en miniatura atrapados allí, esperando a ser liberados. Puso la olla grande sobre la hornalla, vertió agua y dejó que el sonido del metal calentándose llenara el fondo del silencio. El reloj marcaba poco después de las 6 cuando salió al pequeño balcón para recoger las hierbas. La menta estaba cubierta de gotas de rocío. El perejil verde y fresco tenía ese olor punzante que despierta incluso a los pensamientos más dormidos. Cortó unas ramas, las puso en un cuenco y de paso miró la calle. Apenas un hombre con gorra caminaba en dirección a la panadería. Una bicicleta pasó sin hacer ruido con una luz blanca parpadeando en la parte trasera. Todo parecía suspendido. Comenzó a cortar las verduras. Zanahorias, papas, un trozo de calabaza que guardaba para días especiales. Los cuchillos no hacían un ruido seco. En su cocina los cortes eran acompasados como un metrónomo lento. La calabaza soltó un aroma dulce al contacto con el calor y el vapor empezó a elevarse en volutas que parecían buscar la ventana abierta. Clara movía la cuchara de madera con un vaivén que no era solo para mezclar, sino para conversar con la sopa como si ésta respondiera con burbujeos suaves. A media mañana, el sol apareció tímidamente y con él los primeros sonidos de la calle. El cartero pasó saludando con un gesto y Clara le devolvió un movimiento de cabeza. No se detuvo, pero sí se notó que aspiró hondo al pasar. A los pocos minutos escuchó un golpecito en la puerta. Reconoció ese ritmo, 3 toques suaves, uno más fuerte. Era doña Elvira del edificio de al lado. «Buenos días, Clara», interrumpo. Nunca, dijo ella abriendo un poco más la puerta. «Pase». Doña Elvira tenía el pelo completamente blanco y un andar que parecía bailar a pesar de los años. Traía en las manos una bolsa de tela floreada. «Vengo sin plato, pero con esto», y de la bolsa sacó un manojo de puerros frescos. «Los vi esta mañana en el mercado y pensé en usted». Clara sonrió, los recibió como quien recibe un ramo. Sin esperar invitación, Elvira se sentó en la silla más cercana a la ventana, y desde allí empezó a relatar la escena del mercado. El vendedor que olvidó el cambio, una niña que se escapó corriendo con un globo rojo, la señora que se peleó por la última barra de pan de centeno. Clara escuchaba mientras limpiaba los puerros y los cortaba en rodajas finas. El olor comenzó a mezclarse con el de la calabaza y el perejil, formando una fragancia que parecía dibujar un abrazo en el aire. Cuando sirvió el primer cuenco, Elvira lo tomó con ambas manos. Bebió un sorbo y cerró los ojos como si necesitara registrar ese instante para cuando el invierno fuera más cruel. «¿Sabe, Clara?», dijo de repente, «creo que usted no hace sopa, usted hace recuerdos». Clara no respondió, pero en su interior, esas palabras quedaron flotando como hojas en un cuenco de agua. A media tarde, cuando Elvira ya se había ido con un frasco lleno para la cena, el timbre sonó otra vez. Era un timbre decidido que llenaba de eco el pasillo. Al abrir, encontró a Mateo. Llevaba la misma chaqueta raída, pero el cuello estaba subido, y tenía en las manos una bolsa de papel. «Dije que volvería con algo», dijo extendiendo la bolsa. Dentro había un libro. Las tapas estaban gastadas, el lomo doblado, pero las páginas olían a papel viejo y limpio. Clara lo tomó como quien recibe una joya. «Es de mi madre», explicó Mateo. «Me lo leía de niño. No puedo cocinar, pero pensé, las historias también alimentan». Clara lo invitó a pasar. Él se sentó en el mismo lugar del día anterior como si la silla lo hubiera estado esperando. Sirvió un cuenco para él, otro para sí misma, y se quedaron un rato comiendo en silencio. Después Mateo hojeó el libro y comenzó a leer en voz baja. Su voz tenía un ritmo pausado, casi como el burbujeo de la sopa. Clara lo escuchaba mientras lavaba unas tazas y sintió que el tiempo se volvía espeso e inmóvil. En un momento Mateo se detuvo en una frase y la repitió. «A veces lo único que necesitamos para seguir es un lugar donde sepan nuestro nombre». Cerró el libro, la miró y sonrió.
La tarde se fue apagando lentamente. Clara le dio 2 frascos como la vez anterior, y Mateo se despidió prometiendo traer otro capítulo. Al cerrar la puerta, Clara se quedó un momento de pie con el libro en la mano. Pensó que quizás sin planearlo su cocina se estaba convirtiendo en algo más que un lugar para comer. Mientras guardaba el libro en el estante, el aroma de la sopa seguía llenando la casa. Afuera la calle estaba cubierta por una luz dorada que solo dura unos minutos antes del anochecer. Y Clara, con una calma que no venía de la soledad, sino de la certeza, supo que al día siguiente volvería a preparar de más. Porque nunca se sabe quién tocará la puerta ni qué traerá consigo un puerros frescos, un libro gastado, o simplemente la necesidad de sentarse frente a un cuenco caliente.